Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y cerramos la semana hablando sobre inclusión financiera y brecha de género. Vamos de inmediato con el primer bloque del programa. Y ahora vamos a tener una entrevista con la doctora Alicia Girón, quien es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Girón, bienvenida a Asia Pacífico 2024. Pues un gusto estar aquí con usted, Jorge. Es un placer venir desde la UNAM a este congreso maravilloso de APEC 2024. Doctora, usted está presentando una ponencia en la conferencia del Consorcio de Centros de Estudios del Asia Pacífico. ¿Nos podría contar sobre qué versa su ponencia? Sí, la ponencia versa principalmente sobre la economía digital, pero precisa las brechas de género que hay en cuanto al acceso a la economía digital. Entonces se hizo un estudio de varios países, donde está Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, Singapur, Perú, México. Y entonces ahí vemos unas diferencias enormes, no solamente unas brechas enormes entre países, sino brechas al interior de los países entre hombres y mujeres en acceso a los servicios digitales y financieros. ¿Y cuáles son los principales retos que hay en la región del Asia-Pacífico en materia de inclusión financiera y digital? Bueno, definitivamente que para los países como Perú, México, incluso Vietnam, uno de las brechas más enormes es la conectividad. Y me refiero a la conectividad porque difícilmente las personas pueden tener acceso a un dispositivo digital o un teléfono inteligente, no solamente por el costo, sino porque definitivamente no en todas las áreas, en un mismo país, no tenemos acceso a la energía. Es decir, y lo vimos claramente en pandemia, cuando se cierra inmediatamente las economías, vamos a ver que hay dos clases de personas, las que tienen la posibilidad de tener un dispositivo digital y además tener acceso a la luz y a la energía para poder entrar a intercambiar simplemente reuniones, intercambiar productos, etcétera. Sin embargo, en ciertas áreas rurales, pues no todos tienen acceso a la energía y por supuesto también se encuentran rezagados de un cambio que me parece que ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Y lo digo así porque la economía digital ya venía, pero a raíz del COVID y del cierre de fronteras se hicieron dos brechas muy grandes y entonces la población que tuvo acceso a la energía principalmente pudo tener mejor educación que los que simplemente ni siquiera tenían en una unidad familiar un teléfono inteligente o no tenían una tableta para tomar las clases remotas o incluso se dieron clases, en el caso de México, en las áreas rurales y urbanas también de la periferia, clases en la televisión. Y no toda la gente tenía una televisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas brechas se dan uno por distribución del ingreso, pero yo a lo que más me interesa enfatizar es la conectividad. ¿Por qué la conectividad es muy importante? Porque es una política pública. Desgraciadamente en los países de América Latina hemos tenido una serie de medidas que se han encaminado principalmente a proyectos de austeridad, proyectos de privatización de las empresas y eliminación de la banca de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la iniciativa privada pues no le interesa estar poniendo postes de luz ni cableado para que todo el país pueda tener acceso. Simplemente porque es muy caro, porque no tiene incluso muchas veces el apoyo del Estado y por lo tanto es un acceso imposible para muchas familias y muchas personas que realmente se cierra la economía y se quedaron sin trabajo y por supuesto sin educación. Vamos a tener una generación que hay que ver de qué manera esa generación que no tuvo acceso a la educación, pues no fueron meses, más de un año, año y medio, y en pandemia
En la pospandemia un poco se empezó a articular, pero nos falta muchísimo. Y yo insisto en que el gasto público tiene que reorientarse. Una de las decisiones para poder entrar a la economía digital, que ya está aquí, y por supuesto a todo lo que es la inteligencia artificial, el Estado tiene que tener una política pública para que todos y todas tengamos acceso a la energía, principalmente el poder tener también incluso un dispositivo. Entonces, cuando vemos las brechas, cuando yo hago la comparación entre países de la PEC, pues resulta que Canadá está por arriba de todos, Estados Unidos también y China. Y eso quiere decir que ha habido políticas públicas que han permitido que la gran mayoría de la población tenga acceso a la conectividad y también, algo que es muy importante, acceso a un mínimo a un teléfono inteligente. ¿Y esto por qué es importante? Porque gran parte de las transacciones ahora se hacen a través de un teléfono, de un dispositivo digital, y esto también sirve incluso para cerrar las brechas de género. Gran parte, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que es muy importante, es el caso en África, y también aquí hay algunos proyectos de mujeres que sus propias, que son pequeñas y medianas empresas, que una vez que pudieron recrear una página electrónica, están exportando fuera de su país, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esto permite mayores ingresos para las mujeres. Pero hay algo que vuelvo a insistir. Si no tenemos conectividad, o sea, ¿cómo vamos a tener una tableta, una computadora o un teléfono inteligente? Entonces, eso es una responsabilidad de política pública y es una responsabilidad del Estado. Para poder acceder a la energía, porque sin energía no podemos acceder a este otro tipo de plataformas. Pero doctor, usted mencionaba el tema de la brecha de género, que es muy importante. ¿De qué manera la brecha de género es un escollo para la inclusión financiera y digital? Bueno, definitivamente, culturalmente en nuestros países, desde que quienes nacemos como mujeres nos enseñan o nos van determinando un patrón de ser las cuidadoras de la familia. ¿Por qué digo esto? O sea, porque definitivamente si hay un hermano, ¿a quién se va a favorecer? Pues es mejor que vaya el niño a la escuela, porque la niña, ¿para qué va a la escuela? Sí se va a casar. Entonces, esa cultura hay que romperla definitivamente y hay que tener una política también pública favoreciendo a las niñas desde que nacen, para poder tener una mejor educación y también poder incentivar que entren a las tecnologías. Porque las mujeres, en su mayoría, cuando entran a la escuela, no llegan a grados superiores, sino se quedan intermedios o van a estudiar humanidades, ¿no? O ser enfermeras o ser maestras. Y en cambio los niños hay una mejor percepción para que ellos logren o una carrera tecnológica o una carrera universitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un cambio también muy fuerte a nivel estructural, que las familias ya no son papá, mamá e hijo, ahora son familias por el mismo problema de la migración, pues los hombres emigraron, pero también las mujeres están emigrando. Y muchas veces los niños y las niñas se quedan con las abuelas, con los tíos, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar precisamente en los presupuestos con enfoque de género, donde se le dé una mayor importancia a las niñas y en muchas cosas, en salud, en educación y la posibilidad de que se rompa ese mito de que solamente las matemáticas son para los hombres. Claro, como usted dice, existe la necesidad de crear políticas públicas que fomenten la inclusión financiera y digital de las mujeres. Pero ¿qué se puede hacer desde el sector privado para poder acometer este gran reto? Bueno, a ver, esto es muy importante la pregunta. El sector privado depende de la inversión pública. Quien dispara la inversión privada es el Estado. Si el Estado no invierte y no crea empleos, difícilmente la inversión privada va a venir a arreglar las banquetas,
a hacer mejores en el acceso al agua. Hay cosas que son fundamentales. El Estado tiene actividades muy importantes, vuelvo a insistir, el acceso a la energía, el acceso a las comunicaciones, en muchos sectores. Y entonces, una vez que el Estado invierta, un Estado inversor, un Estado que esté en la estructura productiva, por supuesto que va a disparar la inversión privada. No creamos eso de que, ay, la inversión privada, bienvenida, nos va a fortalecer. No, no, no. La inversión privada va a venir siempre y cuando el Estado dé las facilidades para que venga esa inversión. Entonces, si el Estado pues tiene otro tipo de intereses, pues difícilmente no va a crear la infraestructura necesaria para la inversión privada. La inversión privada es sumamente importante, estamos en economías mixtas y por lo tanto también hay que regular, ¿no? Porque a veces llegan y pues no hay muy buenos salarios. Efectivamente el sector privado tiene que ganar, claro que tiene que ganar, porque él invierte no solamente como para un bien, pero también para ganar. Y esto se tiene que regular, pero también darle las facilidades para el Estado al sector privado. Claro, el Estado tiene que establecer normas claras, tiene que fiscalizar, tiene que regular y tiene que generar incentivos para que el sector privado pues pueda invertir y para poder impulsar este proceso de inclusión de las mujeres y reducir esta brecha de género, pues no lo puede hacer el Estado solo tampoco, ¿no? Claro, claro. No, y por eso es muy importante. Y a mí me gustaría agregar algo que es un tema que está ahorita, yo creo que desde la crisis financiera, desde el 2007, 2008, 2009, se hizo mucho hincapié, sobre todo en aquel entonces, quien presidía el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, hizo unos estudios donde si las mujeres entráramos al mercado laboral o además nos pagaran el cuidado que hacemos al interior de las familias, la economía se dispararía. Entonces, ahí es donde el Estado también, y esto hay que enfatizarlo, porque además es un proyecto del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya se dio cuenta de que la sociedad debe tener un sistema de cuidado, porque hay mujeres muy preparadas que simplemente, por lo mismo de la estructura familiar, pues no hay con quién dejar a los niños y se quedan, o mujeres que tienen que trabajar y dejan a los niños amarrados, y entonces ahí también vamos a ver los problemas que debe de haber. Yo creo que la inclusión financiera y digital es sumamente importante, pero también tiene que ir acompañado del cuidado, de un sistema de cuidado. O sea, las mujeres, está bien que culturalmente nos hayan educado para cuidar, pero también tenemos que aumentar el ingreso familiar. Sin duda, ¿no? Esto es lo que se llama en el marco de APEC un potencial económico subaprovechado que hay que desarrollar y estos mecanismos permiten lograrlo. Doctora Girón, ha sido muy interesante conversar con usted sobre este tema. Gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Ha sido la doctora Alicia Girón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Para empezar nuestro recorrido por la planta procesadora, tuvimos que pasar por estrictos protocolos de bioseguridad, que constaban no solo de una indumentaria especial, sino de lavado de manos y desinfección al pasar de un área a otra. ¿Lista? Lista. Vamos. Nuestra misión era conocer desde dentro a Damper, una empresa agroindustrial peruana que provee de alimentos a los 5 continentes. Pero, ¿cuáles son sus productos estrella? Nuestros productos de estrella son el arándano, la alcachofa y los pimientos, no dejando de ser importantes también los espárragos, las uvas y los paltos, ¿no? Seguimos la ruta del espárrago, una verdura con poco sodio y alto contenido de fibra, altamente cotizada en el exterior.
La materia prima pasa primero por un proceso de desinfección. Bueno, luego de lavado y desinfectado, el espárrago tiene que pasar por esta máquina que conserva la temperatura ideal para que se pueda preservar en el tiempo y pueda llegar a sus hogares en óptimas condiciones. Pasamos a la sala de clasificación del espárrago y aquí el gerente de operaciones será nuestro guía. Ellos seleccionan el espárrago que va a la conserva, que son los más delgados, esto se aprovecha, y los espárragos que son los más gruesos se están yendo prácticamente a la parte de frescos. Decimos selección porque el personal selecciona el espárrago y la máquina la clasifica. La máquina separa de manera perfecta cada lote de productos. Mira, acá podemos ver el espárrago ya clasificado en las diferentes longitudes y diferentes diámetros acorde a la receta que nosotros le hemos puesto en la máquina. Luego el espárrago se corta, se acomoda y se pesa y luego se procede a un ligado mecánico. Aquí tenemos ya el producto que ha sido clasificado, ha sido prácticamente embanchado o enligado y que posteriormente va a ser puesto en la caja. Luego del empaque en cajas es preciso pasar a la cámara de frío. Para la distribución de espárragos de primera calidad es importante no romper la cadena de frío. Actualmente estamos a 1 grado de temperatura y por eso nos han provisto de estas casacas. La cadena de frío se da paulatinamente para proteger el producto. El espárrago que ha sido empacado posteriormente pasa por un hidrocooler en donde bajamos la temperatura de 6 grados centígrados, lo bajamos a 1 grado. La mercadería luego va al almacén, lista para abastecer a los contenedores. Recordemos que Perú está en el top 3 de los principales exportadores mundiales de este producto. Aprovechamos que ya comenzó la temporada de cosecha del arándano para visitar uno de los fundos de esta empresa agroindustrial y mostrarles el proceso de acopio desde cero. Perú es el primer exportador a nivel mundial de arándanos y en el norte peruano han podido convertir tierras desérticas en realidad en áreas de cultivo. Aquí en uno de los fundos de Damper vamos a ver cómo inicia este proceso de cosecha que nos ha convertido en líderes en esta área de producción. El fundo está dividido por sistemas de riego, segmentado por lotes. La campaña de recolección ya ha empezado en julio. El pico de producción, donde sacamos casi el 15% de toda la producción en una semana, podría estar relacionado en el mes de septiembre y octubre. Para la recolección del arándano se deben seguir indicaciones específicas. Cada cosechadora tiene una indicación de hacer un giro a la fruta para no poder desgarrarla, o sea, para no poderla disminuir la calidad. El objetivo es recolectar 25 toneladas por hectárea. Se asegura que esté completamente azul para que obtenga el mejor potencial de la variedad, que es el sabor y la firmeza, y ellas hacen directamente, recolectan la fruta y depositan en la java. Las jarritas van a un atril que evita que la fruta esté directamente en contacto con el ambiente. Tras ser recolectado, se envía a la planta de empaque. Esta es una línea de empaque de arándanos. Estamos arrancando la campaña y como tal tenemos acá la alimentación del clamshell. Este clamshell vacío es trasladado hacia una llenadora. Esta es una llenadora pesadora prácticamente automática que conjuga pesos. Actualmente le estamos dando 278 gramos a este clamshell que se llama Pinta. Una vez que se cierra el recipiente, van a las fajas que conducen a la línea de codificado y ahora sí ya están listos para ir a las cajas que conforman el pallet. Damper es una empresa peruana que exporta a todo el mundo y que ya cumple 3 décadas en el mercado. Por ejemplo, en el mercado asiático, ¿qué clientes tienen? China, exportamos arándano a China de la mejor calidad. Estados Unidos también pimientos, alcachofas e inclusive arándano.
Lo más importante son los puestos de trabajo que se generan en torno a esta industria. En época pico generamos 13.000 puestos de trabajo a nivel directo y aproximadamente 20.000 puestos de trabajo indirecto. En las distintas operaciones que tenemos, que van desde el norte en Olmo, pasando por Chepén, Cayaltí, Jayanca, aquí en La Libertad, donde tenemos nuestros complejos industriales y naves de empaque. Otro producto peruano que va al mercado estadounidense es el pimiento. Nosotros exportamos a los 5 continentes del mundo y llegamos a los mejores supermercados. En el caso del pimiento California, en promedio el 80% va al mercado norteamericano. El gerente de operaciones industriales nos brinda más detalles del proceso de conserva y congelado. Dentro de este envase tenemos el líquido de cobertura, ¿no?, que es dosificado a través de tuberías. Es un líquido caliente a 90 grados. ¿no?, que nos permite tener la vida útil de 4 años de nuestras conservas. 4 años de nuestras conservas. Luego los frascos son colocados dentro de cestos para llegar a la siguiente etapa que es primordial, el tratamiento térmico. La última etapa del tratamiento térmico es el enfriamiento, y en el enfriamiento usamos agua. La conserva sale húmeda y si nosotros lo dejamos así, esto puede generar la oxidación filiforme de la conserva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un proceso de secado con inyectores de aire de alta presión, ¿sí?, con el objetivo de poder secar la conserva. Otro producto de gran valor es la palta. Aquí se suelen almacenar entre 80 a 120 toneladas de este producto al día. La palta de Perú es reconocida en el mundo. La palta de Perú es una de las mejores paltas que se tiene a nivel mundial. Es la variedad Hass, es una variedad muy cremosa, es prácticamente una mantequilla cuando Es cremosita esta palta, ¿no? Ok. La palta es un producto muy delicado que pasa por un riguroso proceso de selección. Va sacando algunas paltas que no califican en el mercado externo. Por ejemplo, que tienen algunas fallas, ¿no? Algunas manchas, básicamente, algunas fallas que podrían tener, algún daño mecánico que podría darse. Luego de clasificar, se pesa y luego se paletiza. Y acá se pone ya en bloques, ya para salir ya. Se pone en bloque hasta la parte superior y este es un pallet, le llamamos, todo esto le llamamos un pallet. Nosotros le enviamos a un almacén, en el almacén determinamos el contenedor, llenamos un contenedor. De esa manera ya se alista la mercadería para la exportación. Dentro de esta empresa también encontramos un centro de salud que brinda atención a los trabajadores y sus familias. De esa manera podemos mostrar desde dentro una planta de producción peruana, dotada de máquinas con la última tecnología, que sigue los estándares más altos de calidad y que ha logrado con éxito posicionar sus productos en la región Asia-Pacífico. Vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy hablaremos sobre los puntos focales y el comercio internacional. Como hemos dicho antes en el programa, el comercio marítimo es fundamental para poder movilizar mercancías. Y los buques mercantes suelen utilizar rutas que son económicamente eficientes, donde se puede cortar distancias. Suelen utilizar canales y estrechos, que son de rutas marítimas que tradicionalmente son estrechas y que permiten conectar distintos territorios de manera eficiente en términos de las distancias y de los costos. Existe una serie de puntos focales, o en inglés choke points, como el canal de Panamá, como el canal de Suez, que son artificiales, pero también está el estrecho de Bab al-Mandeb, el estrecho de Hormuz, y como nosotros hacemos un programa que tiene que ver con la región del Asia-Pacífico, nos vamos a centrar sobre todo en los puntos focales que se encuentran en esta región, y sobre todo los estrechos de Singapur y el estrecho de Malaca. Por los estrechos de Singapur y de Malaca pasa más del 50% del comercio internacional en términos de contenedores. El estrecho de Malaca y de Singapur
tiene una extensión de más de 500 kilómetros de largo y en cuanto a ancho, en su zona más angosta tiene una extensión de aproximadamente 1,5 millas. Por ahí pasa gran parte del comercio. Es una zona absolutamente fundamental para el comercio entre la India, el sudeste asiático, con la costa este de Asia, especialmente con China, con Japón y con Corea. Así que estamos hablando de una ruta que es fundamental para el comercio. De hecho, uno de los dilemas estratégicos que tiene China tiene que ver con la posibilidad de un bloqueo de esta vía que es fundamental para el comercio, ya que si se bloqueara a manos de una potencia extranjera, se evitaría que se transporte cerca de un 50% de la energía que China importa y que luego pasa por el mar meridional de China y llega a la parte continental del país. ¿Qué países se encuentran en esta ruta? Pues están Singapur, está Indonesia, Malasia se encuentra cerca también. Hablando de otros puntos focales que no se encuentran en esta región, podemos mencionar, por ejemplo, al Estrecho de Hormuz, de donde sale más del 50% del petróleo del mundo. Y pudiéramos mencionar también al Estrecho de Bab al-Mandeb, que une al Mar Rojo con el Océano Índico. Y el Mar Rojo está conectado con el Mar Mediterráneo a su vez por el Canal de Suez. Así que estamos hablando de un área absolutamente fundamental para el comercio internacional, por donde pasa 20% del comercio mundial y 10% del petróleo. En nuestra región podemos hablar del Canal de Panamá, que es un canal artificial que fue construido por los norteamericanos tras la secesión de Panamá de Colombia y que a través del Canal de Panamá se mueve el 60% del comercio que va entre la costa este y la costa este de los Estados Unidos. Es también absolutamente vital para el comercio del Perú hacia el Atlántico. En tanto, el Perú tiene una proyección hacia el Océano Pacífico y tiene una proyección bioceánica en la medida en que tiene presencia en el río Amazonas. El río Amazonas comienza en el Perú. Sin embargo, el hecho que no hayan ríos navegables que conecten la zona amazónica con las regiones de la costa y de la sierra del Perú plantea un problema que no hace posible que se pueda sacar mercadería industrial a través del río Amazonas en las actuales circunstancias, que se tenga que recurrir a carreteras y a otro tipo de mecanismos que hacen bastante más difícil el comercio. Por lo tanto, el Canal de Panamá es fundamental para sacar las exportaciones peruanas. Espero que les haya parecido interesante esta explicación sobre los puntos focales y el comercio internacional. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado en el programa. Cerramos la semana desde Pucallpa. Nos vemos el lunes con más en Asia Pacífico 2024.